Mientras esperamos que ingresen sus compañeros, vamos a ir avanzando, ¿ya? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta con lo que hemos llevado el día lunes? ¿Todo estaba claro? Sí, Bien. Ok, gracias. Creo que quedamos acá en los documentos, ¿verdad? Estuvimos viendo los documentos y habíamos visto el manifiesto, habíamos indicado que este manifiesto no es un documento de embarque, ¿no es cierto? Porque los documentos de embarque son contratos de transporte, habíamos indicado. Tenemos los mismos. Acá la póliza de seguro. Bueno, dentro del comercio internacional, ustedes saben que el seguro no es obligatorio, ¿no es cierto? No es obligatorio. Por lo tanto, bueno, acá dependiendo del importador y también dependiendo del tipo de mercancía, por ejemplo, tendrían que ver si se asegura o no. Pero más allá o independientemente, esto también afecta a los temas de los términos de negociación, ¿no es cierto? Los Incoterms. Algunos Incoterms, por el tema de negociar ese término, incluye, dice, ¿no? Como obligación al vendedor que deberá contratar una póliza de seguro, ¿no? A favor del importador. Obviamente, cuando se trata de seguros eh, que se dan por medio de los Incoterms, son de cobertura mínima, ¿no? Son de cobertura mínima, máximo llegan al 110% nada más, ¿ya? O sea, son de cobertura mínima. Pero acá hay un detalle muy importante en el tema de la póliza de seguro. Si bien habíamos indicado que no es obligatorio, pero es muy importante, por eso yo también les recomiendo a algunos clientes o a algunos importadores que sí aseguren su mercancía. ¿Por qué? Porque al momento de que la aduana esté valorando la mercancía, ¿no es cierto?, en los aforos, la póliza de seguro nos sirve para presentar como un documento probatorio, ¿no? Un documento probatorio en cuanto al valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros aseguramos la mercancía, la vamos a asegurar por el valor real, ¿no es cierto? Real que se ha pagado al momento de comprarla. Por lo tanto, si existiera en algún momento el tema de que quieren revalorar su mercancía por alguna situación, y si tienen una póliza de seguro, también sirve como es un documento probatorio en el tema del valor, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomiendo que sí aseguren la mercancía, pero más allá ya depende de los importadores, ¿no es cierto? Después, obviamente, están los giros, ¿no? Los SWIFT bancarios, cartas de crédito. Bueno, los SWIFT bancarios generalmente son para demostrar el tema de la transferencia, ¿no? Y este tema de la transferencia en el tema ya aduanero, ¿no es cierto? Es muy delicado, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir absolutamente todo, ¿no? Desde el nombre, país, por qué, para qué se ha hecho la transferencia y los montos. A veces enviamos un monto, después enviamos otro monto, ¿no es cierto? Y queremos asociarlo. Entonces, la aduana ahí siempre le va a venir como una duda razonable, ¿no? A la aduana para poder o querer, en este caso, el tema de querer valorar, ¿no es cierto?, las mercancías. Entonces, también se recomienda que hagan una sola transferencia, ¿no? Un solo giro bancario, una transferencia por el total, obviamente, pero también tiene que estar el depósito al proveedor directamente, ¿no? No se puede realizar a otra persona. Obviamente esto ya sería, no es válido, o sea, pero también va a ser duda razonable para demostrar en el tema de alguna foro al tema de la aduana, ¿ya? Después tenemos el certificado de origen, ¿no? Este certificado de origen, ¿han visto? Me dijeron que han visto documentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que avala el certificado de origen? ¿Para qué sirve un certificado de origen? A ver, para que participemos, sea más participativo. ¿Saben lo que es un certificado de origen? Lice, ayuda a reducir los aranceles de la mercancía que se quiere importar al país.
Ya, Talía, no ayuda, ¿no? Sino goza, ¿no? Podríamos decir, goza de un Así. beneficio, ¿no es cierto? Que es sobre las preferencias arancelarias. Pero evidentemente también tiene ciertos requisitos, ¿no es cierto? Para poderse o para gozar de este beneficio arancelario, ¿no? ¿Cuáles serían esos requisitos? Listen, el María. certificado también permite identificar la mercadería. Perdón, Sí, la mercancía. sí, no, claro. Evidentemente, ¿no? Está inclusive el certificado de origen, ya está incluida la partida arancelaria, ¿no? En algunos certificados de origen que vienen. Pero, ¿cuáles son los requisitos que se tiene que cumplir, les decía, para que estas mercancías gocen de la preferencia arancelaria? Si bien tiene lo que nos Que la decía Talía, mercancía, adelante Talía. diga nomás, Liz, No, adelante, siga. que la mercancía tiene que ser, sí, tenga que ser de origen o que tenga que provenir del país donde dice. Ya, vamos a aclararles un poquito, ¿no? Es decir, si bien el certificado de origen, ¿no es cierto?, Eh, les da el beneficio, ¿no?, de las preferencias arancelarias y eso quiere decir que puede tener una rebaja, ¿no? Inclusive nosotros tenemos un arancel cero. Es decir, uno, tendríamos que partir de que la importación está viniendo de un país con el cual tenemos un acuerdo comercial, ¿no es cierto?, un bloque económico. Por lo tanto, si nosotros realizamos una importación dentro de un bloque económico que Bolivia pertenece, evidentemente con el certificado de origen tenemos el beneficio de la preferencia arancelaria. Pero lo que decía Talía, ¿no es cierto? Es más, o sea, el certificado de origen avala el origen de la mercancía. Eso quiere decir que la mercancía tiene que haberse fabricado, producido, extraído, no cosechado, etcétera, en el país de origen para que pueda calificar origen, ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, Bolivia casi no producimos nada, ¿no? En temas de producto terminado. Por lo tanto, necesitamos de otros insumos, ¿no?, que provienen de otros países, inclusive fuera, ¿no?, o terceros países, para poder producir, ¿no?, el producto acá. Entonces, las normas de origen establecen ese mecanismo, ¿no?, el mecanismo para decir que ese producto ha sido fabricado, ¿no?, en el país de origen. Y esa es una condicionante, ¿no?, dentro de las normas de origen. Es una condicionante de que ese producto tenga que haber sido producido, cosechado, fabricado, cazado, pescado, extraído, etcétera, en el país de origen, ¿no? Y si es así, evidentemente tiene el beneficio de la preferencia arancelaria, ¿ya? Esa es la condicionante. Obviamente, también tienen sus, ¿cómo podríamos decir? Eh, mm, no sé, sus ventajas, podría decirlo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos producir, ¿no? O sea, netamente que sea de Bolivia, salvo las materias primas. Pero un producto terminado, imposible, ¿no? Porque no contamos con todos los insumos que los fabricamos acá. Pero dentro de las normas de origen también establecen que podemos, ¿no? Podemos nosotros introducir o agregar a nuestro producto algún insumo que es de un tercer país que no forma parte del bloque económico. Y ahí ya se van los porcentajes, ¿no? Inclusive ahí las normas de origen nos dirán si cumple por lo menos con un 40%, ¿no?, que sea boliviano, el 60% no importa que sea de otros países, entonces nos dice que califica origen, ¿no? Entonces, eso es, bueno, un tema más de normas de origen. Pero en el tema de las importaciones, lo que avala, ¿no?, es el origen de la mercancía. Pregunta a la sala. Eh, el certificado de origen, ¿sí?, avala, como habíamos dicho, el origen y también la procedencia, ¿no? Es decir, el certificado de origen avala el origen y la procedencia de la mercancía, o solo el origen, o solo la procedencia, o ambos. ¿Qué es lo que avala el certificado de origen? A ver.
Karen está en sala. Dice, origen y procedencia es diferente. Me acuerdo que sí nos habían hablado de eso, pero ahorita estoy tratando de pensar porque sí son iguales, pero significaban algo diferente, pero ahorita no me puedo acordar bien. Perdón, Liz, estoy en sala, pero estoy camino a mi casa. Ok, Karen, perfecto. Ya. A ver, Wendy Mamani, ¿está en sala? Sí, Liz, estoy presente. ¿Cómo estás, Wendy? Algo más o menos del certificado de origen, de lo que hemos hablado, ¿qué avala el origen o la procedencia de la mercancía? ¿Alguien podría, el de la sala, a ver, con un comentario? No sé, no se olviden que es parte de la participación, ¿no es cierto? Listen, yo sabía de la diferencia en que indicaban que origen era el donde se ha fabricado la mercancía y la procedencia, que era el último lugar donde llega la mercancía, es decir, donde se lo ha exportado. Creo que el certificado de origen sí avalaba eso. Creo. ¿Qué avala? ¿El origen o la procedencia? Ambos. El origen dice. Ambos. Ambos. Ya, a ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que, a ver, vamos a suponer que nosotros nos hemos ido de viaje a Chile, ¿no? A Iquique, a la zona franca de Iquique, no sé si conocen, ¿no? Pero eso es punto aparte. Entonces de ahí nos hemos comprado, ¿no? Unas cajas, porque allá venden por docenas, ¿no? O sea, no puedes comprarte unidad. Entonces nos compramos unas cajas de chamarras, ¿no es cierto? Y nos los traemos acá a La Paz, ¿no? Aquí a La Paz, Bolivia. Esas chamarras, ¿no? Son coreanas. Evidentemente casi todo es coreano allá, ¿no? Son coreanas, ¿ya? Y nos hemos comprado y nos los hemos traído acá a La Paz. Entonces, en el ejemplo, el certificado de origen, ¿qué avala? O sea, ¿o cuál es el origen de la mercancía en este caso? Hemos comprado de Iquique, ¿no? Nos hemos comprado de Iquique, pero son coreanas. Entonces, ¿cuál es el origen de la mercancía? Dicen, buenas noches. Hola, Manaí. El origen de la mercancía llegaría de Corea, si no me equivoco, dijo, ¿no? Y el país de procedencia sería Iquique. Entonces, la pregunta sigo, ¿qué es lo que avala el certificado de origen? El certificado de origen es el lugar donde se fabricó el producto y como dije, la procedencia, ¿no? Es Sí. donde llega, es el lugar de donde llegaría esa mercancía. No sé si estoy en lo correcto. ¿Dónde llegaría? No, más bien de donde Donde se envía. llegaron, Donde llega se comercializa vendría a ser, licenciado. Es decir, a destino, algo así, en destino. Sí, podría ser el destino, ¿no? La procedencia, no. Es decir, o sea, en el ejemplo, ¿no? Para decir, evidentemente la mercancía es coreana, ¿no? El producto es coreano porque tiene, dijimos, ¿no? Tiene sus etiquetas, coreana y todo eso. Entonces, es de origen coreano, pero procede, ¿no? La procedencia es de Iquique, como Yamil decía, es del último país de donde vamos a comprar, digamos, en este caso. El certificado de origen avala, el certificado de origen avala el origen de la mercancía y no así la procedencia, no así la procedencia, porque en este caso, imagínense, hay algo que, una diferencia, pero ¿no? En algunos momentos o en algunas ocasiones ambos pueden ser, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos de Corea, ¿no? Un producto y lo enviamos por avión, ¿no? Hasta La Paz, Bolivia, entonces ahí sí coincide tanto el origen como la procedencia, ¿no es cierto? ¿De dónde es? ¿Cuál es su origen? Corea. Su procedencia, Corea. Pero eso no quiere decir que avala la procedencia.
el certificado de origen avala el origen de la mercancía. Por eso es que tiene estas preferencias arancelarias, ¿no es cierto? Si ya, por ejemplo, a veces también hacen pues esa triangulación, ¿no es cierto? Triangulación de la mercancía para beneficiarse, ¿no? de estas preferencias. Es decir, se importa a un país, ¿no? Y de ese otro país, recién lo introducen a Bolivia, queriendo, ¿no? Queriendo beneficiarse de las preferencias arancelarias, cosa que si viniera directo de este otro país no tuviera, ¿no? Porque no está dentro del bloque económico. Eso también es un tema tanto de normas de origen. Pero lo que tenemos que tener en claro es que el certificado de origen avala el origen y no así la procedencia, en el claro ejemplo que lo hemos dado. Pero en algunos momentos, ¿no es cierto?, puede coincidir tanto el país de origen como la procedencia de ese mismo país, ¿sí? No sé si me han entendido o hay alguna pregunta. Sí, está claro. Perfecto. Bien. Después hemos hablado ya de las certificaciones, ¿no? Del SENASAC acá, el fitosanitario, hemos hablado del zoosanitario, el ictiosanitario. ¿Han oído hablar del ictiosanitario? ¿Ese certificado? Es un certificado también que se emite, ¿no? Para algún... No, ¿no? Pero ustedes seguramente han debido tener, o algunos tienen, o tal vez no, una pecera en la casa, ¿no es cierto? Algunos tienen una pecera, o tal vez no, pero conocemos una pecera. Dentro están unos pececitos, ¿no? A colores, que son los peces ornamentales que se denominan. Eso también se importa, ¿no es cierto? Se importa esos pececitos ornamentales. Y el certificado no es el zoosanitario, por ejemplo, para ese tipo de... Son animalitos, ¿no? Es del reino animal, por ejemplo. Pero es el ictiosanitario, ¿no? El ictiosanitario es el certificado, ¿no? Que tendrían que tener los que quieran o los que importan, ¿no? Porque hay muchas casas, empresas, etcétera, que se dedican a eso, ¿no? A los peces ornamentales. Entonces, ese certificado es necesario para la importación de peces ornamentales, así se denomina, ¿no? Porque son de adornos, más o menos, ¿no? Para adornar. ¿Ya? Eso, bueno, como un ejemplo más. Después tenemos el certificado de seguro, ahí tenemos el zoosanitario para los animalitos. Y bueno, ya de acá ya entraríamos a lo que es el régimen de importación a consumo como tal. Antes de iniciar, ¿no? Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos hablado anteriormente? ¿Todo está claro? Dicen, no me quedó claro lo del certificado de ictiosanitario. El ictiosanitario es un certificado que, bueno, sirve, digamos, o se necesita, no es que sirve, se necesita cuando se quiere importar peces ornamentales. ¿Y cuáles son esos peces ornamentales? Son los que se ponen para las peceras, ¿no es cierto? Esos pececitos de colores, etcétera. Para ese tipo de, que son del reino animal, ¿no? Son los animalitos, entonces, pero no se utiliza el zoosanitario, sino el ictiosanitario que aplica solo para ese tipo de productos, solo para ese tipo de pececitos, ¿no? O de animalitos. ¿Ya? No sé si con eso, es lo que dice la normativa, ¿no? La normativa nos dice para los peces ornamentales, el que quiere importar, el certificado es el ictiosanitario, ¿no? Y seguramente ese ictiosanitario también nos dirá, ¿no? Que esos pececitos están sanitos, ¿no? Cómo harán el tema de esa verificación, etcétera, pero bueno, es la normativa. Adelante. ¿Alguien quería comentar? Bien. No sé si Yamil creo que preguntaba, Yamil, si ya está claro. Sí, le hice muchas gracias. Ok, Yamil. Bien. Entonces, si no hay más, ya entramos de pleno a lo que es el régimen de importación a consumo, que es lo que nos interesa. ¿Qué nos dice el régimen? ¿No? El objetivo dice establecer directrices necesarias para el cumplimiento, ¿no? De las formalidades y requisitos, ¿no? Que implica utilizar este procedimiento del régimen de importación. El alcance, dice, el alcance, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes lo van a utilizar?
¿no? El alcance dice quiénes van a utilizar este procedimiento y nos dice a todas las administraciones aduaneras ubicadas en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque este procedimiento es a nivel nacional, ¿no? No hay un procedimiento que diga solo para La Paz, este es para Santa Cruz, este es para Oruro, no. Es uno solo que se maneja a nivel nacional. Por eso dicen todas las administraciones. B, nos dice para el ingreso legal de mercancías consignadas a personas naturales jurídicas, no públicas o privadas. Entonces también, ¿no? Dice legal, abarca a las mercancías, ¿no? A las personas, tanto naturales como jurídicas, ¿no? Públicas y además privadas. Y C, de forma conexa, cuando converge con otro régimen aduanero, ¿no? Otro régimen aduanero que pueda converger, por ejemplo, puede ser los regímenes suspensivos, ¿no? Entraba el régimen de importación, pero son regímenes suspensivos, ¿no? Que está entrando temporalmente, por ejemplo, ¿no? Temporalmente. Que se aplica se aplica con algunas diferencias nada más. La responsabilidad, ¿no? En la base legal, dice toda la normativa aplicable a este régimen. Y tenemos códigos tributarios, la ley, su reglamento, circulares, procedimientos, normativos, acuerdos, de absolutamente todo, ¿no? Lo que conlleva al régimen, a este procedimiento. La responsabilidad recae en los servidores públicos, en los concesionarios, en los despachantes de aduana, en los despachantes oficiales, ¿no? Importadores y entidades financieras. ¿Qué son los concesionarios? Pregunto a la sala. ¿Qué son los concesionarios o a quiénes se les denomina concesionarios? Dice Disculpe, tengo una pregunta, ya que usted está mencionando eso. ¿Concesionarios es lo mismo que consignatarios? No, diferente. Ah. El consignatario es, podríamos decir, el dueño de la mercancía, ¿no? Consignatario, importador, no sé, pues cliente, el consignatario viene a ser la persona que está importando, ¿no? El dueño de la mercancía, ¿no? Por eso se dice consignado, digamos, tal. Mientras el concesionario, ¿no? Porque aquí dice concesionarios de depósitos aduaneros y zonas francas. Los concesionarios son empresas privadas. Son empresas privadas que pueden también ser empresas públicas o mixtas, ¿no? Tanto privadas como públicas, pero que concesionan, por eso se llama, ¿no? Que concesionan un depósito aduanero. Es decir, por ejemplo, tenemos en Santa Cruz. ¿Quién está en Santa Cruz? Talía, ¿tú estás en Santa Cruz? Yo, licenciado, estoy en Santa Cruz. ¿María Lourdes? Sí. Ok, María Lourdes. Por ejemplo, en la aduana interior Santa Cruz, ¿cuál es el concesionario del depósito aduanero? O sea, no sé si sabemos de aduana, María Lourdes. No, no tengo mucho conocimiento. Okay. ¿Alguien que, ver? Dicen, tal vez Albo. Ya, Karen. Entonces, Albo, ¿no es cierto? La almacenera boliviana. Entonces, ese Albo es una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada. ¿Qué ha pasado? El Estado, ¿no? El Estado lanza una concesión. Por eso se llaman concesionarios. Es como una licitación, ¿no? Entonces lanza una concesión para la administración de los recintos aduaneros o los depósitos aduaneros. Entonces se presentarán pues varias empresas. Y la que gana, ¿no es cierto? Se le dice muy bien, señor, usted le vamos a concesionar, ¿no? Le vamos a otorgar la administración de estos recintos mínimamente por 20 años, ¿no? Entonces usted va a administrar. Por eso se denominan los concesionarios de depósitos aduaneros, que pueden ser diferentes, en este caso, en las administraciones aduaneras, ¿no? Tenemos Albo, está la DAF, por ejemplo, había la zona franca, también la zona franca, el HIT, por ejemplo, acá en La Paz, bueno, ya no tenemos zonas francas, pero sí tenemos las zonas francas industriales. Y el concesionario es el HIT, ¿no? El GIT, acá en La Paz. Creo que en la Sofra Paz, por ejemplo, o ¿cómo es?
En Santa Cruz no recuerdo, ¿no? Entonces, independientemente de cualquier administración, se concesiona y la empresa adjudicataria va a llevar su nombre, ¿no? Entonces, por eso se denominan concesionarios de depósitos aduaneros, que vienen a ser los almacén, ¿no? Los almacén, que pueden ser distintos en las diferentes administraciones. ¿Está claro, no? El tema de concesionarios. Sí, Liz. Bien. Después tenemos los despachantes, que ya los conocemos, agencias, despachantes. ¿Saben lo que son los despachantes oficiales? Acá, miren, dentro del procedimiento habla de despachantes oficiales, habla de despachantes de aduana y agencias despachantes. Son muy distintas. Tenemos que saber diferenciar. Los despachantes de aduana es la persona jurídica, ¿no es cierto?, que está habilitada, ¿no?, por la aduana nacional para que pueda realizar los despachos, es decir, aquel que tiene la firma se denomina. La agencia despachante es la oficina, por ejemplo. Por eso es que algunas veces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se hace? Cualquiera puede abrir una agencia despachante, cualquiera, ¿no? Cualquiera puede abrir, pero cuando abre una agencia despachante, una persona natural o jurídica, no puede realizar los despachos. ¿Por qué? Porque tiene que tener a un despachante, ¿no? Las agencias por sí solas no funcionan. Tienen necesariamente que tener a un despachante. Por eso es que a veces se crea una agencia y se contrata a un despachante. O indistintamente, este mismo despachante abre su agencia despachante, ¿no es cierto? Es por eso que estos van, dice, más o menos de la mano, ¿no? Y la responsabilidad es tanto para el que firma como para el dueño de la agencia o el dueño de la oficina, en este caso, ¿ya? Pero también nos hablan de despachantes oficiales. ¿Quiénes eran los despachantes oficiales? ¿Han oído hablar? No, Liz. ¿Nadie? Ya. Lice, ¿no son los que están habilitados como operadores de comercio exterior? Sí, también son operadores, ¿no? Pero Los que tienen la certificación OEA. No. Los OEA son muy diferentes, ¿no? Es decir, los OEAs no son empresas, ¿no? Los OEAs, o sea, las empresas pueden acreditar ser un OEA. Es como una ISO, por ejemplo, ¿no? Para que una empresa tenga una certificación ISO, por ejemplo, la ISO 9000, ¿no? Entonces, del tema de procedimental, etcétera. Entonces, esa empresa es más reconocida que las otras, ¿no es cierto? Porque cuenta con un ISO. Dice, wow, esta empresa es muy buena porque ya califica un ISO, ¿no? Ha calificado. Los OEAs son lo propio. ¿Quiénes pueden acceder a estos OEAs, no? Todos los operadores de comercio exterior. Por lo tanto, una agencia aduanera que certifica que es OEA tiene muchas más ventajas de las que no son OEA, ¿no? Entonces, no es que una empresa o alguien quiera abrir una OEA, no. Los OEA son como acreditaciones o certificaciones, ¿no?, que da la aduana nacional. Es decir, la agencia X es una OEA, ¿por qué? Porque es una buena agencia, no tiene problema, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y son bastantes y además es muy costoso, ¿no? Muy costoso ser un OEA. Entonces, los OEA son acreditaciones que le da la aduana nacional. Y esto es a nivel internacional, ¿no? Los OEAs tienen muchas más ventajas que las otras agencias que no las son. Inclusive hay importadores certificados OEAs, hay exportadores, ¿no?, certificados OEAs, empresas de transporte, agencias despachantes, ¿no?, que han sabido calificar, han cumplido con todos los requisitos y han calificado, ¿ya? Es muy diferente al despachante oficial, los despachantes oficiales. Los despachantes oficiales, o lo que se denominan también los despachos oficiales, son también agencias despachantes, pero del sector público. Solo del sector público. Estaríamos hablando como son agencias del Estado, digamos, ¿no? O sea, si un ministerio, por ejemplo, quiere realizar alguna importación, etcétera, ¿quién lo va a hacer el trámite? Los despachantes oficiales, ¿no? Ellos son, o sea, los despachantes oficiales son solo
para el sector público. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Es decir, que no son responsables. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tienen estos operadores con respecto a este procedimiento? Su responsabilidad viene a ser que ellos son responsables, toditos, ¿no? Todos estos, de hacer cumplir este procedimiento. Esa es su responsabilidad. Dice que los servidores públicos aduaneros tienen que hacer cumplir este procedimiento. Las agencias despachantes tienen que hacer cumplir. Los concesionarios, esa es la responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento. ¿Ya? Para aclarar un poquito. Bien. Entonces, ya entrando al primer punto. Licenciado, una consultita. Adelante, María Lourdes. Dicen que el despachante aduanero, tanto como la agencia despachante, ambos tendrían que ser autorizados por el Estado para No. poder, ¿no? No. Como les decía, la agencia como tal, ¿no? Es decir, la agencia despachante es una oficina. Y para una oficina, claro que necesitas, ¿qué necesitas? Te necesitas tu NIT, necesitas tu empresa, necesitas una dirección jurídica, tener un testimonio, porque sí o sí te va a exigir que sean empresas SRLs, ¿no es cierto? Entonces, uno puede abrir su oficina, ¿no es cierto? Como cualquier oficina, su NIT, su empresa, sus registros, todo, ¿no? De alcaldías, etcétera, todo para cumplir. Cuando ya tienes eso y contratas a un despachante, el despachante es el que está autorizado. Por eso es que la misma norma, ¿no? La misma normativa, la ley, ¿qué dice? Que el despachante de aduana y la agencia despachante tienen que entrar en sociedad. Así, sociedad, ¿no? Ahora, si este solito no va a entrar en nada, ¿no? Tiene todas las... Pero si esta agencia quiere abrir, y obviamente el firmante es el representante legal ante la administración aduanera, o sea, el firmante, ¿no? Ahora este otro señor, el otro socio, puede ser representante también, pero ya ante diferentes instituciones, ¿no? Instituciones financieras, ante a la alcaldía, ¿no? Pero el firmante es sí o sí ante la aduana nacional. Y al único que la aduana autoriza es al despachante y no hacia la agencia, ¿no? Pero como les digo, tiene que existir un testimonio, ¿no? Donde dicen somos socios y siempre, inclusive, creo que ya no, porque anteriormente decía que el despachante tenía que ser el 51%, tenía que ser mayor, ¿no? Él tiene que tomar la decisión como representante legal. Pero ahora creo que ha cambiado y no hay mucha esa diferenciación, pero sí que tiene que ser el representante legal ante la administración aduanera. ¿Ya? No sé si se ha entendido, compañera. Sí, le entendí, licenciado. Entonces, hay un examen que se da, es esa licencia de despachante de aduana, ¿no? Excelente, esa es. Creo que es cada 2 años, ¿no? No, la nueva norma en la modificación a la Ley General de Aduanas establece que esta convocatoria va a salir cada 5 años. Sí, tendría que ser cada 5 años. ¿Por qué? Porque los últimos, es decir, ha habido hace 2 años una convocatoria hacia atrás. Se han habilitado, pues, o han cumplido muchísimos. Por eso es que se han abierto muchas agencias aduaneras, ¿no? Porque muchos han aprobado ese examen. ¿Y qué dice la norma? Que solamente la licencia que tiene el despachante de aduana es válida por 5 años. Antes de esto, antes de este examen, era indefinida. O sea, la licencia de despachante de aduana no tenía un plazo de vencimiento, hablaremos así. Por eso es que un firmante, hasta valga, yo les voy a poner como una anécdota, acá en La Paz todavía existían, se les dice a los despachantes antiguos, digamos, ¿no? Ya señores, ya pues de 70, 75 años, que ya no pueden ni firmar, ¿no es cierto? Apenas pueden caminar. Entonces imagínense, y siguen como firmando. Obviamente ellos ya no hacen nada, ¿no? Sino hacen sus empleados, todo, ¿no? Entonces ahí entra, ahí va una cosa que contradice, ¿no? Se dice que el despachante de aduana tiene que estar siempre actualizado con toda la normativa. Bueno, estos señores ya pues ya no pueden captar, digamos, lo nuevo, ¿no? Entonces, a partir de eso, se ha cortado eso.
O sea, los que son antiguitos siguen indefinidamente, siguen, pero hoy igual tienen que rendir examen, los antiguos. Y en este último examen, muchos de los agentes despachantes denominados antiguos se han aplazado. Imagínense, ¿no? O sea, se han aplazado y ya no tienen la firma, pues, o sea, ya se cerraron las agencias, ¿no? Entonces, con esta nueva normativa dice que la vigencia es solo de 5 años. Después de 5 años sale otra convocatoria y todos pueden entrar. Apruebas, continúas. Te aplazas, se cierra la agencia, ¿no? Entonces es por 5 años ahora y eso sí se hace mediante una convocatoria pública, ¿ya? Licenciado, entonces, para entenderle mejor, la agencia despachante es la que realiza el trámite en papeles, pero sin la firma del despachante aduanero no sirve. Correctamente. Ah, muy Correcto. bien. Ahí está clarísimo lo que tú dices. Así es. Y muchos, ¿no? Muchos, te diré otra cosa que abren su oficinita, como tú dices, ¿no? Los papeleos tienen su oficina y tienen clientes, ¿no? Tienen sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los atiende, pero como ellos no están autorizados por la aduana nacional, no pueden ingresar al sistema, no tienen usuario ni contraseña, ¿qué hacen? Lo que generalmente hacen ahora, ¿no? Se hacen firmar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Yo tengo un trámite, ¿no ves? Y voy donde una agencia, puedo ir donde cualquiera. Le digo, ¿me lo puede firmar? ¿Y a cuánto me cobra la firma? Lamentablemente ha llegado hasta eso, ¿no? Entonces, voy a una agencia, a un firmante, le digo, ¿por cuánto me lo firma? Ejemplo, 200 pesos, ¿no? Ejemplo. Entonces, yo, que soy el que tiene mi cliente, yo a mi cliente le voy a cobrar 1.000. Yo le cobro 1.000, le doy todo el trámite a la agencia, ellos me lo hacen y yo le doy 200. ¿No es cierto? Entonces, de esos, a ese tipo de personas se les denomina en el tema aduanero almas, ¿no? Almas, ¿no? Un chiste, pero almas, ¿por qué? Porque no están reconocidas pues por nadie, pero tienen sus clientes, se agarran y se hacen firmar con otras agencias, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Hasta ahí ha llegado y esto es una pelea por el tema de los clientes en este caso. Ya, pero lo que tú decías, María, es eso. Puede abrir todo papeles, pero no está autorizado. ¿Ya? Pero legalmente el despachante aduanero, digamos, si firma y está mal hecho el documento, él es el que va a pagar las consecuencias, ¿no? Claro, claro que sí. Esa es otra desventaja, ¿no? O sea, uno que se lo haga para otro o otro que haga y solamente se lo firme, asume él que firma las consecuencias. El otro no, porque ¿quién lo conoce? ¿Dónde está registrado? En ninguna parte. Entonces, ¿quién va a asumir toda la responsabilidad? El firmante. Bien peligroso también es eso, ¿no? Sí, gracias, licenciado, por aclarar. Sí, sí, y listo, María Lourdes. Bien, entonces entraremos al tema de las condiciones generales, ¿no? ¿Qué dice? Registrar, ¿no? Entonces, las personas jurídicas, ¿no es cierto?, naturales, incluidas las empresas unipersonales, habíamos dicho tanto de carácter público y privado, que quieran realizar actividades u operaciones, ¿no?, de importación, tienen que estar registrados, dice, ¿no?, ante la aduana nacional. Es decir, se tienen que empadronar, ¿no? Tienen que ser, es decir, conforme establece el procedimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy solamente importador, ¿no? Quiero importar. Antes no había este tema del registro, ¿no? Antes uno quería importar, perfecto, iba, hacía su contacto en el extranjero, compraba la mercancía, llegaba al recinto aduanero, ¿no?, al concesionario, buscaba la agencia despachante y se lo hacían todo el despacho. Pero ahora ya no es así. Si yo quiero importar, compro, ¿no? Compro el producto, llega aquí al concesionario, al destino final, voy donde la agencia y le digo, mire, tengo estos televisorcitos para que me lo despache. Perfecto. ¿Estás registrado? No. Entonces, tengo que empadronarme, si no, la agencia no va a poder realizar ningún tipo de despacho. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar registrado como importador ante la aduana nacional. Y cuando yo estoy registrado, la aduana igual me va a dar, ¿no?, un usuario y contraseña para que yo pueda ingresar al sistema.
pero solo, ¿no?, para algunas cositas. Entonces, si yo ya estoy registrado, le digo, el despachante me dirá, ¿estás registrado? Sí. Entonces me va a buscar en la base de datos y evidentemente voy a estar registrado. Y ahí recién voy a poder realizar, ¿no? Voy a poder realizar mi importación. Por eso es que ahora se registran todos, por eso se dice, ¿no? Personas jurídicas, personas naturales, incluido empresas unipersonales, sean del sector público, privado, etcétera, todos tienen que estar registrados. Y también los operadores de comercio, agencias, transportistas, ¿no?, concesionarios, o sea, todos tenemos que registrar. Ya están más controlados. Ya a eso se denomina lo que es el registro. ¿Ya? Después, obviamente, ahora con el nuevo procedimiento, es más, pregunto a la sala, ¿qué sistema se utiliza en la aduana? ¿Saben? ¿Saben cuál es el sistema que se utiliza en la aduana? Lice, ¿está hablando del SUMA o de otro sistema? Hay dos sistemas ahorita que se están manejando. Creo que es el DUI y el DIM, algo así, ¿no? Esos son los documentos. Esas son las declaraciones, ¿no? Con los sistemas se elaboran esos documentos, ¿no? La DUI, que es la Declaración Única de Importación, y la DIM, que es la Declaración de Importación, nada más, ¿no? Pero son dos diferentes, como tú dices. Entonces, cada sistema utiliza uno. Se manejaba el SIDUNEA, ¿no? El SIDUNEA más, así se llamaba. Eso, y mucho más antes, inclusive, había el sistema SARA 2000 se llamaba, ¿no? Y eso era, no había nada ahí de sistema. Decían sistema, pero nada, era todo en, ¿cómo se llama? En máquinas de escribir se hacía. Y lo que ustedes conocen ahora como la DUI es una simple hoja BON, ¿no es cierto? Carta, tamaño, que se imprime. Antes no, antes eran las denominadas pólizas o formularios, era el F133 que se llamaba, unos anchos que las máquinas tenían que ser con carros, ¿no?, de esos anchos y tenían que typear, imagínense, ¿no? De ahí ha pasado al sistema SIDUNEA. El sistema SIDUNEA es lo que se maneja la DUI. Ahora ya todo ya ha entrado al sistema SUMA. Es que el sistema SIDUNEA hemos comprado, o sea, no es nuestro. Es un sistema que utilizan a nivel internacional, a nivel regional, hablaremos, pero no es un sistema nuestro, por lo tanto nosotros hemos comprado. Y obviamente con el tiempo ese sistema ha ido muy caduco, ¿no es cierto? Porque nosotros no podíamos incluir, modificar nada del sistema, no podíamos hacer nada. Y por eso salían tantas circulares, ¿no?, para enmendar eso. Ahora tenemos que ser así, porque en el sistema no se podía, pero tenían que salir las circulares. Ahora el sistema SUMA ya es boliviano, se puede decir, ¿no? Es un sistema que se ha elaborado en base a las exigencias, ¿no?, de nosotros en el tema de aduanas. Entonces ya se maneja el sistema SUMA, salvo en las administraciones de aeropuerto. En todas las administraciones de aeropuerto todavía sigue el SIDUNEA, ¿no? Ha habido un proceso, una fase de querer entrar ya con el SUMA. Hemos entrado, les podría decir, con el SUMA, pero ha habido ciertas fallas que otra vez lo han sacado, donde tienen que mejorar. Y por eso se mantiene el sistema SIDUNEA. Por eso les digo, hay dos sistemas que se manejan. Uno, el SIDUNEA, más, que es solamente para administraciones de aeropuerto, y para las demás, el sistema SUMA. ¿Ya? Esos son los sistemas que se están manejando. Obviamente el SUMA ya es más digitalizado, ¿no? Ya no existen documentos físicos. En el SIDUNEA todavía hay físicamente, se presenta físico. En el SUMA ya no, todo es escaneado, se manda por el sistema, ya todo ya es sistematizado, ¿no? Mucho mejor, agiliza todo eso. Bien, también vemos lo que se ha visto ya es la firma digital, ¿no? La firma digital. Entonces, en este caso de las agencias despachantes, ¿no?, ya tienen que recabar su firma digital, ¿no? Porque ahora en el sistema SUMA ya no se firman los papeles, ¿no? Porque antes, el firmante tenía que estar firmando todas las hojas, ¿no? En este caso ya no, sino se utiliza la firma digital. Evidentemente ese es un trámite, te dan
como un flash, ¿no es cierto?, que es el token, y con eso tú entras al sistema y lo firmas digitalmente, ¿no? Y es válido. Entonces, es mucho mejor. ¿Y qué nos dice con el tema de las contingencias? Evidentemente, tanto el sistema Sidunea como el Suma, si existiese alguna contingencia, ejemplo, que no se pueda utilizar el sistema por fallas eléctricas, que se ha caído el sistema, que generalmente lo es, ¿no? Entonces, se paraliza. Dice que si existe eso y perdura, ¿no? Según la normativa nos dice que unas 3 horas, ¿no? Se tendría que hacer manualmente, ¿no? Manualmente. Pero eso no se hace, pues, ¿no? Se cae un día, 2 días, ¿no? Y nadie utiliza el tema de la contingencia, pese a que está en el procedimiento. En el procedimiento dice, en caso de contingencias, se deberá aplicar manualmente, ¿no? Y hay un procedimiento para hacer manualmente todo lo que se tendría que hacer mediante sistema, ¿ya? Y acá está, bueno, acá está, miren, la firma digital es como un flash, ¿no es cierto? Acá uno tiene el usuario, contraseña, es con el AdPIC, creo que es AdPIC, bueno, la utilidad del Estado que te habilita el tema de la firma estatal, de la firma digital. Y como les decía, la DIM, ¿no? Ya se utiliza, ya reemplaza esta DIM a la DUI, lo que la compañera nos decía. La DIM ya está reemplazando a la DUI, pero esto ya es un documento digital, ¿no? Se puede imprimir las veces que uno quiera, pero no se puede modificar, ¿no? Una vez que ya está aceptado por la administración aduanera, ya nadie puede hacer modificaciones. La puedes imprimir las veces que tú quieras, ¿no es cierto? Ya tiene inclusive un código, ¿cómo se llama? Ese código de barras, ¿no? QR, y ya, o sea, ahí está toda la información que con un lector leen y ahí está toda la información. Entonces ya está más sistematizado este sistema, ¿ya? Acá estamos. Después, el declarante, ¿no? Acá está. ¿Quién es el declarante? Pregunto a la sala. ¿Quién creen que es el declarante? ¿Será la agencia despachante? ¿Será el importador? ¿Quién será el declarante? A ver, ¿dónde está mi amiga Adriana Liendo? ¿Está en sala? Adriana. No está Adriana en sala. Wendy, Mamani. Sí, estoy, dice. Yo creo que el declarante es el importador. Ya, el importador. ¿Por qué crees que es el importador? Porque pienso, digamos, que la aduana, las agencias despachantes son más agentes externos, digamos, que ayudan a la documentación, que tienen sus tareas determinadas, pero en sí ellos no se ven tal vez favorecidos con la obtención de la mercancía. Entonces pienso que todo este proceso netamente favorece al importador. Entonces todo lo que el importador dice respecto a su mercancía tiene que ver con lo que el importador está comprando. Por eso yo pienso que el declarante es él. Bien, un análisis, ¿no? Tu análisis, pero la pregunta es, ¿quién declara? El declarante es el que declara, ¿no es cierto? Yo declaro. Licenciado, ¿podría ser el exportador y el despachante? El declarante es la agencia despachante, Lisa. Ya, evidentemente, ¿no? Adriana. El declarante no es o sea, los que realizan los trámites aduaneros de las declaraciones. Los que realizan las declaraciones, ¿no? Ahí estamos. Por ejemplo, la DIM es una declaración de importación. La DUI es una declaración única de importación. Por lo tanto, el que declara, el que firma, ¿no es cierto? ¿Quién firma la DUI, por ejemplo? ¿Quién firma la DIM? La agencia despachante. Excelente, ¿no es cierto? Entonces,
el despachante, ¿no? El declarante es al despachante de agencia, ¿no? Al despachante, no la agencia, sino el despachante. Entonces, él es el declarante, se le denomina declarante. ¿Por qué? Porque él está declarando, en esa declaración dice, ¿no? Voy a nacionalizar, dice, 5 bultos con 20 kilos, con un valor de 10 pesos, ¿no? Y proviene de la China. O sea, toda la información que se pone en ese documento lo firma alguien y él es el declarante, él es el responsable, ¿no es cierto?, de esa declaración. Por lo tanto, en el tema de este procedimiento, el declarante se les denomina a 3 sujetos. A 3 sujetos los vamos a denominar declarantes. A los despachantes de aduana, que ya habíamos hablado, ¿no?, los que firman. Al despachante oficial, que ya sabemos quién es, porque también firma. Y en este caso al importador. Pero también me decían al importador, pero ¿cuándo se lo va a denominar declarante al importador? Cuando esta persona realice sus propios despachos. Habíamos hablado, creo, en la anterior clase, es decir, el importador que esté autorizado por la aduana nacional para realizar sus propios despachos, para entrar al sistema, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, a ese importador se le denomina declarante, pero no así a todos los importadores, no, solo a los que van a realizar sus propios despachos sin la necesidad de una agencia despachante de aduana. ¿Ya? Se ha entendido, ¿no? ¿Quién es el declarante? Porque a veces hay una confusión, decimos, es que es el importador, no, es el que declara, ¿no? Porque esa DUI, esa DIN, se constituye en una declaración jurada, ¿no es cierto? Porque yo estoy firmando, estoy aseverando que esa información es la correcta, ¿no? La exacta. Y si hay alguna observación, por ejemplo, vayamos ahí un poquito... nos adelantaremos. Imagínense, o sea, lo que hace el declarante, no, me estoy refiriendo a los 3, el declarante simplemente es una transcripción, ¿no?, de información. Es decir, viene un importador y me dice, mire, señora agencia, quiero que me lo realice el trámite de estos 100 televisores me estoy trayendo, ¿no? Perfecto. Me va a entregar la documentación. No, me va a entregar la documentación para que yo se lo haga. Pregunten, ¿qué documentación me entregará el importador para que yo se los realice el despacho? ¿Cuáles son los documentos soporte de un despacho aduanero? Uno, la factura comercial. La factura comercial, dice. Perfecto, Karen, la factura comercial. Después otro documento es la lista De empaque. siempre y cuando la mercancía sea heterogénea. O heterogénea. Correcto. Después tenemos los documentos de embarque, ¿no? Que ahí habíamos dicho, pueden ser marítimo, carretero, ¿no? Aéreo, ferro, dependiendo bajo qué modalidad estoy trayendo, ¿no? Y si tiene seguro, pues la póliza de seguro, además del parte, excepción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el declarante? Solamente transcribe, ¿no? ¿Qué dice? Su factura es un ejemplo. ¿Qué dice su factura? 100 televisores marca Sony, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace el declarante en el sistema? Llena, ¿no?, en las casillas correspondientes. Cantidad 100, de descripción televisores, marca Sony. Estamos copiando, está transcribiendo esa información, nada más. Pero vamos a suponer, hasta ahí nomás llegaré. ¿Qué pasa si cuando la aduana interviene, va y revisa, ¿no?, revisa esa mercancía? ¿Qué dice? A ver, señora agencia, usted ha declarado, por eso declarante, usted ha declarado que son 100 televisores. Sí, ¿dónde están? Entonces entran al recinto aduanero, ¿no? Al depósito para ver. La aduana quiere ver esos 100 televisores. Está en la potestad. Va y mira, ¿no? Ah, efectivamente, aquí están los 100. Perfecto. 1, 2, 3, 100. Dice que son Sony. A ver, abriremos la caja. Cuando abren la caja, había sido Sanyo. No habían sido Sony. Habían sido televisores Sanyo. Esa es una falsa declaración. O podemos denominarla error, como ustedes quieran. Pero en la ley nos dice que es una falsa declaración. ¿Por qué? Obviamente, he hecho una falsa información.
La pregunta es, ¿la aduana a quién sanciona? ¿A la agencia o al importador? ¿Qué dicen? A ver. Wendy. ¿Podría ser a ambos, licenciado? No puede ambos, solamente a uno. Ajá. Yo creo que el importador. Wendy al importador. ¿Quién más? A ver, ¿dónde están los demás? ¿Madaí? Yo creo Yo que también pienso legalmente que sería la agencia despachante, ¿no? Porque María él a la está agencia. firmando, ¿no? Pero En en una ocasión me pasó algo así, bueno, contactamos a una agencia despachante y hubo una mala declaración en la DIN y en la DAM y la multa fue generada para el importador de ambos documentos. ¿En la DIM y en la DAM? Sí, en los dos documentos se generaron multa, algo de 500 no sé cuánto boliviano por cada uno. Pero esa fue para el importador. Ya, a ver, vamos Sí, a... para el importador. Ya, en este caso, a ver, hay que identificar situaciones, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? A mí me encanta, digamos, el tema aduanero, ¿no? Así viendo esto, ¿por qué? Porque hay que hacer algunos análisis, ¿no? O sea, la aduana, ¿qué va a sancionar? Como alguien me dijo, a la agencia porque él es el declarante, él está firmando, ¿no es cierto? Alguien me decía al importador, pero yo le podía decir a la aduana, ¿no? Si a mí, yo, agencia, si a mí me quiere multar, yo le voy a decir, un ratito, señor aduana, yo lo único que he hecho es, como les dije, transcribir, aquí está la factura, aquí está, y aquí dice Sony. Entonces, yo, ¿cómo se podría decir? Lo que se ve se anota, ¿no? Y si es otra cosa, bueno, yo no sé, pues es el importador. Pero la aduana le va a sancionar a la agencia, a la agencia. ¿Por qué? Uno, porque es el declarante, y dos, porque la ley, ¿no? La ley general de aduanas, al despachante o sea, la agencia aduanera viene a ser o tiene una responsabilidad mancomunada con su comité. Lice, con su ¿puedo dar un cliente. ejemplo? Talia, adelante. Bueno, eso pasó ayer. Oh, Ayer, súper, creo que excelente. sí. Bueno, trajeron repuestos, no eran repuestos, creo que sí, eran repuestos para bicicletas, si no me equivoco. Ya. Y bueno, ya habíamos terminado de revisar todos los documentos regularizados y pasa que no me mostraron que habían unos documentos aparte que se dan de todas las contraversiones que se han hecho cuando te sale canal rojo. Y en unas de esas estaba por parte de la persona que hizo esa DAM y es que había puesto una, ¿qué se dice? Una partida arancelaria equivocada, no pertenecía a esa mercancía. Entonces Ya. esa fue una contravención de 250 bolivianos, creo, pero eso lo tenía que pagar esa persona que hizo la DAM. O sea, que en sí sería como la agencia, porque como es una agencia, el firmante es como que el jefe y los demás somos operarios, pero como operarios responsables tenemos que hacernos cargo. Y el otro Exacto. error era del importador, porque había pasado mal el código de la mercancía. Ya. Pero en este caso, Talia, por ejemplo, ¿no? La mala asignación o la mala aplicación de una partida arancelaria evidentemente es culpa, ¿no?, del agente despachante, porque el importador no maneja eso, ¿no? Quien va a clasificar la mercancía es la agencia. Por lo tanto, la sanción va a ir a la agencia. Ahora, de que el importador le haya dicho unos códigos erróneos, la aduana nunca le va a sancionar al importador directamente, porque como te digo, es al declarante, porque el declarante dice, en la misma ley o el procedimiento dice, el agente debe pedirle, ¿no? Debe pedirle al importador toda la información necesaria, precisa, exacta para realizar la declaración. Pero, ¿cuándo se sanciona al importador, por ejemplo, en este caso? ¿Cuándo va a ir una sanción directamente al importador? Ustedes conocen, han oído de la DAF, la Declaración Andina del Valor. Es un documento aduanero, ¿no? La Declaración Andina del Valor es un documento que el que tiene que llenar, el que lo firma, es el importador.
¿no? Es el importador. Pero en la práctica jamás el importador llena este documento. ¿Quién lo llena? Es el declarante, es la agencia despachante de aduana quien lo, pero le hace firmar al importador. Por lo tanto, si hay una mala descripción o un error en ese documento, la aduana directamente va a decir se sanciona al importador. Pero es que como les digo, en la práctica es totalmente diferente, ¿no? Pero el importador va a decir, ¿acaso yo lo he llenado? ¿No? Entonces ahí tiene que serse responsable el declarante. Entonces las sanciones van dependiendo quién es el responsable de cada documento en la elaboración. En el formulario de mercancías, por ejemplo, es por el importador y la DAF para el importador. Todo lo demás va a ir directamente a la agencia despachante de aduana, por más que el importador le haya dado una falsa información. En el caso claro que les he puesto de la factura. De la factura, en su factura decía Sony, pero cuando han ido a ver era Sanyo. ¿A quién va a sancionar? A la agencia. Evidentemente, la agencia después le llamará al importador y le dirá, oye, mira, tú me has hecho meter, ¿no? Me has hecho cometer un error, he pagado $100 de multa, así que devolveme mis $100. Entonces, evidentemente, ¿no? El importador sí va a disculpar, ¿no? Aquí están sus $100 y además, ¿no? Entonces, pero eso no es así nomás, ¿no? O sea, más adelante, o sea, esas... sería bueno, ¿no? Ya, yo voy a pagar, pero después tú me lo devuelves. Sí, sí, aquí está, se lo devuelvo. No, gracias, va a disculpar el importador. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque esa agencia aduanera, dentro de la aduana, la aduana más o menos maneja como un récord, ¿no? De cada agencia. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo se está comportando esta agencia? Ah, se ha equivocado, ¿no? Uy, esta agencia siempre se equivoca. ¿Por qué? Porque el importador le da mal o una falsa información. Más allá de la sanción, ya les digo, le ha sancionado, pero después se lo ha devuelto el importador. Pero no es así. Entonces, la agencia despachante entra en un tema de riesgo para la aduana, y cuando ya se hacen los sorteos de canales, ahí es donde en el tema selectivo todos sus despachos le van a caer un canal rojo a la agencia. Un minutito. Bien enchufado mi cargador porque se va. Bueno, me estoy adelantando muchísimo, ¿no? Pero no sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando? Pregunto a la sala. Lice, yo sí, nomás tengo una pregunta. Sí, Talía. O sea, como a lo que le entendí, eso de que le dije, Lice, bueno, es que me habían dicho que ya eso era responsabilidad del importador, porque él no trajo, como usted dijo, debería traer detallado, si él sabe lo que está trayendo, Sí, debería haber traído así. Pero sí. como no fue así, no va por culpa de nosotros, entonces él tendría que pagar esos 250 Ah, no. bolivianos, pero, o Sí, sea, no le sí. entendí. Ya. No, evidentemente, ¿no? O sea, pero como les digo, o sea, la agencia se ha equivocado por una mala información o porque no le ha dado ese dato, un dato correcto al importador, ¿no es cierto? No le ha proporcionado esos códigos que tú dices. Por lo tanto, ya, la aduana sancionó, pero la aduana no le va a sancionar al importador, no, le va a sancionar a la agencia. Pero evidentemente la agencia, ¿qué le va a decir a su importador, a su cliente? Mano, mira, me has sancionado porque no habías puesto los códigos. La aduana me ha sancionado $200, así que tú tienes que pagar. Evidentemente va a pagar, el que va a pagar es el importador, pero la sanción va a ir dirigido a la agencia despachante de aduana. Ah, ya, Liz. Sí, ahora ¿Me está más entiendes? claro. ¿No Sí, es sí. cierto? Pero como te digo, eso no es tan facilito así de que ya pagamos, sí, yo pago, yo no pago nada y estoy feliz. No, las agencias entran en un tema de control, ¿no? Entonces, y a la larga perjudica, ¿no? A la agencia le va a perjudicar y a todos sus clientes, porque les va a salir canal rojo. ¿Por qué? Porque esta agencia ha entrado en un sistema de riesgo. ¿Por qué? Porque los importadores le han hecho cometer errores, ¿no? Como el ejemplo que decía Talía. Si bien ha pagado el importador, pero las consecuencias las asumen las agencias despachantes. Por eso, aquellos que trabajan con agencias, son agentes despachantes, tienen que tener mucho cuidado. Porque no es el hecho de que, él va a pagar, ¿no? Que me pague, aunque sea que me pague el doble. Pero no,
entran en un tema de riesgo que les va a afectar más adelante. No sé por eso si me están entendiendo, porque me estoy adelantando mucho, digamos. ¿No? Mire, recién estamos en lo que es el declarante. Hasta acá. Licenciado, una consultita, una duda personal, ¿no? Las agencias aduaneras o los despachantes tienen, no sé, algún valor o algo que les rija de lo que van a cobrar, así como los abogados, los contadores. Bien, en ese tema, mira, anteriormente te voy a decir, antes de los nuevos, ¿no? De los nuevos agentes, de los antiguos, y mucho más adelante, tenían un arancel, como tú decías, como los abogados, ¿no? Y se manejaba de acuerdo al valor CIF, ¿no? De 1 a 100, $20, ¿no? De 200 a 5,000, $300, etcétera, ¿no? Pero se manejaba en base al valor CIF. Pero esto ya se ha ido distorsionando, ¿no? En la actualidad te diré, nadie cumple. ¿Por qué? Porque como hay tantas agencias ahora y se están peleando por los clientes, entonces ahí ha entrado lo que es la oferta y la demanda. ¿Cuánto te está cobrando el 100? Ya yo te cobro 80, listo. ¿No es cierto? Y más allá, como les decía, estos almas, ¿no? Estos almas, esos son pues los que han hecho caer. ¿Por qué? Porque él, generalmente les puedo decir, una agencia normal, vamos a decir, aplicando su arancel, si se cumpliese, dice, ya, el arancel de ese despacho es $100. Pero ¿qué pasa cuando viene un alma y se hace firmar? Ya, ¿por cuánto me lo firmas? Por $10. Es un ejemplo, ¿no? Y lo que debería ser 100, el alma le cobra 80. Por eso es que a veces los importadores ya no van donde las agencias, sino buscan a estas otras personas intermediarias. ¿Por qué? Porque estas personas intermediarias les cobran menos. Y lo único que hacen es hacerse firmar por un costo todavía mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los que han desvirtuado y los que la misma Cámara de Despachantes, ¿no? La nacional, regional, etcétera, han permitido que suceda eso. Porque si podían poner un alto, se podía seguir manejando lo que tú dices, ese arancel. Pero ya lo han, ¿cómo les podría decir? Bueno, pues, ¿no? Lo han mandado al diablo el arancel y ahora es el que menos. Entonces ya no hay, ya aquí es libre, te podría decir. Ya no hacen caso a los aranceles. Eso te podría decir, María Lourdes. Entonces no hay un ente fiscalizador, ¿no? No, no hay. Para el tema de las comisiones de las agencias, no hay. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es libre, ¿no es cierto? Yo te cobro lo que yo pienso que es bueno, quedamos en un acuerdo y listo. ¿Quién me puede decir que no cobre? Porque es mi servicio que yo estoy refiriendo. No, nadie. Ni su misma cámara. A no ser que creo, no sé, en Santa Cruz creo que están mucho mejor que en La Paz. En La Paz es un desastre. La Paz es un desastre, o sea, no hay quien pueda hacer respetar eso. O sea, como te digo, es así, ¿no? No hay. Y nadie puede quejarse, pues nadie te puede decir o quererte decir, porque como es tu decisión, ¿no? Son tus servicios, tú estás cobrando por tu trabajo. Obviamente ahí te estás desvalorizando, ¿no? Lo que te ha costado, digamos, obtener, y lo estás regalando, ¿no? Tu trabajo. Pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Eso sería María Lourdes, ¿ya? Hasta acá está claro. Miren, nos hemos quedado en una única diapositiva, claro, del declarante. Bien, seguiremos. Dice aquí los endosos de los documentos, ¿no? Los endosos. ¿Qué es el endoso? ¿No? El endoso, ¿no? Conforme a un artículo del reglamento de la Ley General de Aduanas, indica, ¿no?, que el importador procederá con el endoso aduanero de alguno de los documentos, ¿no?, en favor de la agencia despachante de aduanas. ¿Pero para qué? Simplemente para el endoso. ¿Qué quiere decir, no? Es como un cheque, ¿no es cierto? Se lo endosa y cobra el otro. Pero en el tema aduanero, quiere decir que le está autorizando, ¿no?, mediante el endoso, es en el documento de embarque, en el BL, en la guía aérea, que el importador lo endosa en favor de la agencia despachante de aduana. Pero eso es para que realice el trámite, ¿no? Le está autorizando, quiere decir.
¿ya? Eso es en el SIDUNEA. Como les decía, hay dos sistemas. En el SUMA, ¿no? Ya no existe este endoso. Ya no existe. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se hará que el importador le autorice a la agencia para que realice el despacho? Como les decía, el importador va a la aduana, se hace empadronar, la aduana le da un usuario y contraseña para que ingrese al SUMA, no al sistema SUMA, al importador. Entonces, ¿qué es lo que hace el importador? Ingresa al sistema SUMA, ¿no? Y solamente tiene dos opciones, nada más, ¿no? O sea, es bloqueado lo demás. Entonces, busca la agencia con la que quiere que se lo haga el despacho, ¿no? Ahí están, en el sistema de la aduana están todas las agencias. Entonces, busca, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Es la agencia X. Entonces, tic, le hace un puntito y le hace como aceptar, ¿no es cierto? Tic. Entonces, el importador le ha habilitado a la agencia para que proceda a que se los realice el despacho aduanero. Entonces, eso acá ya no hay el endoso por eso, ¿no? Entonces, ese endoso vamos a suponer que se lo hace digitalmente, ¿no? Diríamos, pero simplemente con con el tema de habilitarlo, ¿no? A la agencia para que se lo haga el despacho. ¿Me han entendido en el tema del endoso? ¿Se ha entendido? Hola. Dicen, perdón, no entendí muy bien, por favor. Yo tampoco, Lice. Ok. El endoso, ¿no es cierto? ¿Qué es el endoso de documentos? De acuerdo a la ley, ¿no? Perdón, al reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que el importador, ¿no? El importador procederá o deberá realizar el endoso aduanero de algunos de los documentos. Generalmente es el documento de embarque y es el único, ¿no? Dice, en favor o a favor de la agencia despachante de aduanas, para efectos, ¿no es cierto? Solo para efectos de representación, nada más, ¿no? Es como si yo voy a ser su representante de mi cliente para el despacho aduanero, solamente para representación. No implica, ¿no es cierto? No implica que con lo que me endosa yo voy a ser el dueño de la mercancía. No, no, no. No implica el ceder, ¿no? El ceder el tema de la propiedad o transferir la propiedad de la mercancía. No quiere decir eso. Simplemente yo estoy actuando como representante para realizar el despacho aduanero. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, licenciado. Lizeth, creo que no todavía. A ver, Karen, ¿han entendido? ¿Se ha entendido el tema de...? Menos, dicen, no tan Sí, bien. Lisa. A ver, están con su... Les voy a pedir que para la siguiente clase tengan a mano, o sería interesante que tengan, ¿no? Su Ley General de Aduanas, su reglamento y el Código Tributario. Porque en algunas ocasiones para hacer este tipo de aclaraciones, ¿no es cierto? Les voy a decir, a ver, lea el artículo tanto y ahí dice, ¿no? Por ejemplo, del endoso está en el artículo 104 del reglamento. Si ustedes ven ahorita, si alguien tiene el reglamento, artículo 104, y ahí va a decir, ¿no? Que el endoso tiene que realizarse para hacer la representación. Entonces, más facilito, o sea, como les decía, ¿qué quiere decir el endoso? Yo con el endoso, ¿no es cierto?, le estoy diciendo a la agencia aduanera, señores agencia aduanera, háganmelo el despacho aduanero. Sin el endoso, pueden hacérmelo, pero si después la aduana observa que no ha sido endosado, eso viene a ser ya una contravención. Por lo tanto, es una sanción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el importador, mediante el endoso de ese documento, le va a decir, señora agencia despachante, usted va a ser mi representante para que me lo realice el despacho de importación. Usted me lo va a realizar la nacionalización. Eso quiere decir con el endoso. Es decir, el endoso, ¿qué es? Al reverso, ¿no? Al reverso de ese documento le pongo un sello. Por eso es que les decía en los cheques. ¿Alguna vez ustedes han endosado un cheque? ¿No es cierto? Es como una autorización, ¿no, licenciado? Exactamente. Le estoy autorizando, señora agencia despachante, que usted me lo va a realizar la desaduanización de mis 100 televisores. ¿No? Eso le estoy diciendo. ¿Se ha entendido?
Sí, licenciado. Sí. Gracias. Bien, ese endoso se da en el sistema SIDUNEA, pero ya en el SUMA, en el sistema SUMA, ya no existe el endoso en el sistema del SUMA, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el sistema SUMA? El importador, como se ha empadronado en la aduana nacional y la aduana nacional le ha asignado un usuario y contraseña para que ingrese al sistema SUMA, entonces el importador cuando ingresa lo habilita a la agencia que se lo va a realizar, porque todas están, no todas están las agencias ahí. Entonces el importador va a escoger qué agencia se lo va a hacer. Ah, ya, he hablado con esta agencia, entonces la agencia le va a decir, tienes que habilitarme, le va a decir. La agencia al importador le va a decir, para si quieres que yo te lo haga, el despacho, tienes que habilitarme en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer el importador? Va a entrar al sistema y le va a habilitar, ¿no? Le va a poner un clic, enter, habilitado, listo. Y con eso va a poder realizar el despacho aduanero para su cliente. Ya no necesita el endoso. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Bien. Obligaciones del declarante. ¿Qué quiere? A ver, el declarante dice, una de sus obligaciones, el declarante, ¿no? La agencia o despachante, tiene sus dependientes, es decir, sus empleados, ¿no? Los gestores, como se llaman, ¿no? Los gestores aduaneros. Estos gestores aduaneros, de acuerdo a esta obligación, dice que tienen que estar acreditados ante la aduana nacional. ¿Qué quiere decir eso? Si una agencia X contrata a un personal que tiene que realizar los trámites en alguna administración, ¿no es cierto? Es el que va a ir, va a hacer el aforo, va a presentar documentos, etcétera, ¿no? Ahí en la aduana, dice que tiene que estar acreditado. Y la acreditación es que la aduana le va a asignar una credencial. En facilito, todos los dependientes del agente despachante que van a realizar trámites ante la aduana tienen que tener una credencial. Y la credencial evidentemente va a ser de qué agencia es, pero las credenciales la emiten o otorgan las aduanas, ¿no? La aduana. Y para que le dé una credencial yo tengo que presentar cierta información desde el contrato de trabajo. O sea, ese empleado tiene que tener un contrato con la agencia que yo tengo que subir al sistema y decir, aquí está, ¿no? Porque si no, a cualquiera pueden decir que saquen credencial. Entonces la aduana, ¿qué hace? Se cerciora de que evidentemente existe un contrato de trabajo, además bajo un poder, tiene que haber un poder que le va a asignar la agencia a este dependiente para que realice ciertas actividades ante la aduana. Entonces está más controlado. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto quieren controlarle a las denominadas almas, ¿se acuerdan? ¿No? Las almas, porque las almas no tienen absolutamente nada. Entonces ahí ya más un pero, igual se dan modo. Entonces las obligaciones del declarante es que para sus dependientes tienen que tener sus credenciales. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Después nos hablan de las restricciones, ¿no? Las restricciones. ¿Qué son? A ver, para que un agente, ¿no es cierto? El agente despachante de aduanas, antes de elaborar, podríamos decir, la declaración de mercancías, tiene que cerciorarse, ¿no? Así. Tiene que cerciorarse, ¿no? De ciertas restricciones, de que la mercancía a ser nacionalizada no esté prohibida. Dos, hay otra, bueno, sucede cuando interviene la aduana o cuando el origen es falso. ¿Qué pasa con las mercancías prohibidas? Dice que el declarante, antes de elaborar la declaración, tiene que cerciorarse de que la mercancía que va a nacionalizar no sea una mercancía prohibida de importar, ¿no? En este caso, la pregunta a la sala nuevamente. ¿Qué mercancías estarán prohibidas de importar?
¿Qué mercancías creen que estén prohibidas de importar? ¿Nada? Vamos a ver. Lisette. Tal vez más que prohibidas, tal vez reglamentadas bajo cierta cantidad y con cierto respaldo, podría ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Ya. Acá nos habla específicamente de mercancías prohibidas. Muy diferente es aquella mercancía que, como tú dices, no está prohibida, pero sí tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? No, acá mercancías prohibidas, sin ningún requisito, o sea, cero. ¿Cuál sería? Licenciado, ¿podría ser las municiones, los cadáveres? Los municiones y Los municiones o los cadáveres, le digo. cadáveres. A ver, las municiones no están O prohibidas. sea, restos humanos, los restos Ya, humanos. ya, ok. Es. Está bien. Las municiones, por ejemplo, no están prohibidas. Es lo que decía no sé, Lisette, ¿no? Las municiones requieren de una autorización previa. ¿Se acuerdan que hemos hablado al principio atrás de las autorizaciones previas? Y además las municiones que tú dices solamente pueden ser importadas por las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas, la policía y el Ministerio de Gobierno. Una persona natural y corriente como nosotros no puede realizar esa importación. Para nosotros puede estar prohibida, pero sí, ahora si yo quisiera importar tendría que tener una autorización previa, ¿no? Tendría que explicar cuáles son los motivos de que quiere importar, pero no están prohibidas. Sí se necesita de una autorización. Ahora, los restos humanos que dice la compañera. La pregunta es, ¿los restos humanos son mercancías? ¿Se consideran mercancía los restos humanos? ¿Llevaron nomenclatura arancelaria? ¿Llevaron el módulo de nomenclatura arancelaria? ¿O todavía? Hola. Aún no dicen. Ah, ya. Bien, entonces ahí les van a explicar. Pero, entonces, la pregunta sería al revés. ¿Cuándo o por, a ver, cómo podría decir? ¿Qué características o qué condiciones tendría que cumplir un producto para que se denomine mercancía? Por ejemplo, a ver, una botella. Yamil, a ver. No sé. Creo que íbamos a esa parte que decía que se pueda transportar, se pueda comercializar y sea factible. Y sea. O sea, que se pueda tocar. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Que sean transportables, que sean, ¿qué dijiste? Que sean comercializables, que sean tangibles y además que sean transables, ¿no? Que se pueda comprar y vender. Entonces, bajo esos parámetros analizaremos los restos humanos, ¿no es cierto? ¿Es transportable? Sí es transportable, porque podemos llevarnos de un lugar a otro. ¿Es tangible? Sí es tangible, porque podemos tocarlo, ¿no es cierto? ¿Será comercializable? No, dicen desde mi punto de vista. Claro, no se puede comercializar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no cumple esas tres condicionantes, por lo tanto, no es una mercancía y por lo tanto no entraría aquí como mercancía prohibida, ¿no? Porque ni siquiera es mercancía, ¿no? Licen, una consulta y como mercancía prohibida podría tomarse en cuenta animales en peligro de extinción. Correcto, correctísimo. Licenciado, perdón, ¿y los autos que están siniestrados? Prohibidos de importar. Ahora, sí, están prohibidos, autos siniestrados. Inclusive automóviles, ¿no? Estamos hablando de vehículos de un año, por ejemplo, estamos en el 21. Del 19 ya no pueden ingresar. Ya están prohibidos, ¿no? Tienen que ser últimos modelos. Eso ya está determinado.
Perdón, le dicen los autos indocumentados o chutos también. Bueno, eso ya tú lo has dicho, ¿no? Si ingresan, ya es de una manera ilícita, ¿no? Nosotros estamos viendo bajo el parámetro de importaciones legales, ¿no? El procedimiento nos habla de una importación legal. Ahora, evidentemente, pueden entrar absolutamente todo, ¿no? Ilícitamente, pero no estamos tocando ese punto, ¿no? Nosotros nos estamos enmarcando en la legalidad, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los autos chutos, como tú dices, son chutos, pues, ¿no? Han ingresado ilegalmente, o sea, ni siquiera se puede decir prohibido, ¿no? Ya es tema contrabando, ¿no? O sea, no habría, digamos, no habría una comparación para decir que es una mercancía prohibida, ¿no? Si ha ingresado los autos chutos, se ha entrado ilegalmente, ¿no? Rompiendo todos los esquemas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la ropa usada, ¿no? Que por ley, por decreto, dice que está prohibida, pero ustedes mismos saben que sigue ingresando, ¿no? Ese claro ejemplo, lo que tú nos decías de los autos chutos. Entonces, la ropa usada sigue ingresando de forma ilegal, pero dentro de la legalidad, ese producto, esa mercancía está prohibida, no por una ley, por un decreto que se ha sacado, ¿no? Entonces, esa sería una. Y obviamente en el tema genérico, ¿no? Genérico podríamos decir todas aquellas mercancías que podríamos decir que afectan, ¿no? A la salud humana, por ejemplo. Todas aquellas mercancías que atenten contra el Estado, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas mercancías que atenten contra la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? O contra el medio ambiente, ¿no? Esas mercancías sí están prohibidas, pero todos nosotros sabemos que sigue ingresando, pero de forma ilegal. Y lo que tiene que hacer el agente despachante es cerciorarse, ¿no? Por ejemplo, nos ponía un ejemplo del ácido clorhídrico, creo que una compañera nos decía. Entonces, a ver, ácido clorhídrico, un ratito, a ver, clasificamos, necesita o se requiere una autorización previa, ¿no? Ahora, ojo, mucho ojo en esto. Pondremos ese ejemplo del ácido clorhídrico que ponían, o podríamos poner cualquiera, ¿no? Que requiera de una autorización previa. Si ese producto, si esa mercancía ingresa al territorio aduanero nacional, está en el recinto aduanero, ¿no es cierto?, en los almacenes, y resulta que necesitaba o necesita una autorización previa, la norma, ¿qué nos dice? La normativa nos dice que las autorizaciones previas deben tramitarse, deben conseguirse antes que ingrese a territorio aduanero nacional. O sea, antes. Pero si ya ha entrado y se consigue la autorización después, o que no se ha conseguido, automáticamente por la normativa se considera una mercancía prohibida, ¿no? Una mercancía prohibida. Pero eso es porque ha incumplido una normativa, una norma que le exige que debería tener una autorización previa. Y si es una mercancía prohibida, es pasible al comiso, que quiere decir que nos van a quitar la mercancía. Entonces, ahí que hemos perdido nuestro capital, todo hemos perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos han sabido asesorar o de decir que esa mercancía necesitaba de una autorización previa. Y si sucede eso, como les digo, ya se constituye en mercancía prohibida susceptible al comiso, ¿no? Entonces nos van a quitar, ¿no? Entonces eso tendríamos que tener muy en cuenta. Y eso sucede acá, por ejemplo, con la intervención de la aduana. ¿Miren? Entonces, cuando la mercancía ha ingresado, ¿no ve? Esa mercancía que requería de una autorización previa. Ha entrado normal hasta el recinto aduanero, sigue acá, pero cuando ya interviene la aduana en ese tipo de mercancías que requería de una autorización, aquí por eso dice intervención, la aduana ¿qué va a hacer? Le va a decir, señor, esta mercancía ya está prohibida, por lo tanto es pasible a el comiso. Y le van a elaborar el acta de intervención, ¿no es cierto? El acta de comiso, etcétera, y le van a quitar la mercancía. Otra cosa, otro tema que tendría que fijarse el declarante es el origen falso. ¿No? Origen falso.
Y el origen falso, ¿qué quiere decir? Estamos viendo un poquito. En algunos productos, por ejemplo, no sé si estoy claro en el tema de Adidas, por ejemplo, o de Nike, ¿no es cierto? Adidas y Nike. Esas empresas, esa marca, ¿no? Esa marca ya está registrada acá en el tema de la propiedad intelectual, ¿no? En el SNAP, como marca, ¿no? Ya lo ha patentado. O cuando alguien, ¿no es cierto?, es representante de alguna marca del extranjero, podríamos poner igual Nike o cualquier marca, entonces esa representación también está registrada. ¿Y qué quiere decir? Que ese importador es el único que puede importar los tenis Nike. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Los Nike. Ahora, si alguien, otro importador, está importando y dice Nike, ¿no es cierto?, es origen falso. Y este origen falso, ¿no es cierto?, ya viene como una mercancía restringida y es pasible al comiso, ¿no? Porque está queriendo ingresar una marca con origen falso, ¿no?, en el tema. Entonces, eso ya está acá en la aduana, con algunos productos que ya han sido registrados. Entonces la aduana, ¿qué hace? Al comiso, o sea, les quita, ¿no? Porque están ingresando como un origen falso. Entonces eso también las agencias tendrían que saber para poder asesorar, ¿no es cierto?, a los importadores o a sus clientes. Si alguien estuviese queriendo traer, ¿qué estás trayendo? Sí, para Fair Play, por ejemplo, ¿no? No, un ratito, no hay un representante de Fair Play, o sea, te van a quitar, ¿no? No lo hagas, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, hay que hacer, ¿no? Tenemos que saberles orientar y asesorar a nuestros clientes. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Pregunto, ¿hay alguna pregunta? A veces parece que estuviera hablando solo. No, perdón, dicen, por mi parte, por ahora no. Por ahora no. Bien, Maday, perfecto. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Todo está claro? ¿No hay dudas, Lisette? No, licenciado, no hay dudas. Más bien, Lisette. claro, muchas dudas. Excelente. Bien, entonces ahora sí me he percatado de la hora para no pasarnos. Ya estamos a 21:08, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, que es el día mañana, ¿no? No, sí, mañana, ¿no es cierto? ¿O cómo era? Mañana es Mañana, jueves. mañana, sí, mañana, Maday, sí, mañana. A ver si pueden descargar, o si tienen su ley general de aduanas, su reglamento y el código tributario, porque es bien interesante, ¿no? Ustedes que están entrando a un diploma de esto, conoceremos las leyes. Creo que tenemos abogados también dentro de la sala, creo que hay. Entonces, excelente, ¿no? Para ver, o sea, qué dice la ley, hay que interpretar el reglamento con algunos ejemplos que ustedes nos puedan decir. Tenemos que justificar, ¿no?, con qué artículo podemos demostrar si es verdad o si es falso. O sea, es muy interesante, pero el tiempo es muy corto, pero vamos a tratar de avanzar hasta lo que más se pueda, ¿ya? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, vamos a quedar ahí. Tengan muy buenas noches y, como siempre, ¿no?, bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Buenas noches. Que le vaya bien, Liz. Buenas noches, Gracias. licenciado. Gracias. Hasta luego, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Chao, chao. Hasta luego, Lisette, gracias. Hasta luego.